Nos encontramos en uno de los boliches más concurridos de la ciudad de Asunción para un nuevo desafío de Con Buena Onda. Esta vez nuestro famoso tendrá la misión de reemplazar a uno de los guardias de seguridad de este local, que estuvimos viendo que son gigantescos y a ellos se los conoce como los pacificadores. En este momento vamos a develar el misterio de quién es el famoso que se somete a este nuevo desafío para Con Buena Onda. Acá está llegando nuestro amigo Mortero. Mortero, ¿cómo andamos, Chará? De lujo, excelente. Bien. Vengo para cumplir tu desafío. Pero ya tenés ya más o menos qué es lo que hay que hacer. No sé, vamos a practicar. Mira, yo te comento, Mortero, que lo que hay que hacer hoy es reemplazar a uno de los pacificadores acá. ¿Cómo te ves como guardia de seguridad? Eso es lo que me quiera gustarme, ¿verdad? Pero no para contra los hombres, ¿verdad? Con las mujeres puede ser también. No, pero acá todos tenemos que revisar, mujeres, hombres, lo que venga. Ojalá que vengan más mujeres. Ojalá que sí. Menor de edad no tienen que entrar acá, por ejemplo. No, de edad no. Yo voy a evitar que vengan. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Nos encontramos dentro del boliche, en minutos más llega la gente, así que tenemos que poner a punto todo esto. Nuestro amigo Mortero se tiene que entrenar, capacitarse y para eso ya está conmigo el jefe de seguridad, el señor Rubén Salinas. Señor Rubén, ¿cómo está? ¿Está listo para tener un día libre, señor Rubén? Estamos bien, vamos a entregarle a Morteritos la capitanía del barco para que él pueda dirigir. Ahora se queda como jefe de seguridad, Mortero. Ahora va a quedar como jefe, como va a ser el capitán del barco. ¿Hay confianza o hay dudas? Vamos a ver, vamos a hacer la reunión, vamos a ver cómo se comporta. Más indecentes son los que te quiero dar y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera solamente imaginar que mis venas se convierten en un río, quiero comerte la boca sin dejarte respirar. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Capitán, otra consulta. Si viene chica, eso que se le puede revisar para la pierna, eso. Eso nada más nosotros lo hacemos, pero vamos a hacer una sesión que es muy linda, tratar de atacar un poco ahí, revisar un cédula y mirarle bien. Amigo, este tío es la hora de llegar. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué usted quiere? Yo no sé qué le doy. Ah, sí, sí, bueno. ¿Por qué llega tarde? El colectivo, no me excusa. A la vez que veníamos trabajando entre los míos. ¿Usted cómo consiguió un hijo tarde? ¿De dónde ustedes son? Por una hora sí se pueden apurar. Solo, por favor. ¿Tú solo? ¿Pasa? ¿Tu cédula no le pediste? No te hagan enojar, son linda, güey. Jalen a... O sea, la linda entra acá sin cédula, veo. Por supuesto, y después tengo que pedirle su número. Noche de alcohol, es un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. ¿Qué tipo me quiere pegar? ¿Defender un poco? Amigo, andan un poco de qué necesita el amigo. Parece que hay alguien que le quiere agredir. Revisan un poco, por favor. Los dos, por favor. Pues, ahí te va ahí, anda nomás. ¿Cómo me voy? Un nuevo desafío, esta vez nocturno, y estamos reunidos aquí con el pleno de los pacificadores de este local. Y vamos a preguntarle ahora a don Rubén cómo vio el trabajo de Mortero, cuál es la calificación que le da. Señor Rubén, del 1 al 10 y con algunas indicaciones para nuestro jefe de seguridad reemplazante.
Hizo su recorrido y trabajó bastante bien. Yo creo que en vez de darle un 10 le damos un 9. 9. Un 9, O sea, sí. puede mejorar. Puede mejorar, todavía ese un punto, él puede ir mejorando. Una opinión, man. ¿Vos le parece a Miro a Gauto bajar la nota ahora? ¿Qué le pareció No. Oliva a otro? No, nada que ver. Yo te doy para que vos puedas mejorar uno más y llegar a 10. Puedo dar 10 de golpe. Oye, Macalderini. Vamos a mejorar, en serio que me voy a mejorar tú. Mortero, muchísimas gracias a todos los muchachos por la buena onda. Y podemos decir entonces que esto fue el desafío para Con Buena Onda.